buenas a todos. Damos arranque al webinar de hoy, donde vamos a tocar el tema de Web3 de Tutelus, el bootcamp, y bueno, vamos a conocer a los profesores del bootcamp. Y tenemos con nosotros a Xavi, que es el dinamizador de nuestra comunidad, y por supuesto a Miguel Caballero, que es el CEO de Tutelus, que nos va a dar aquí un pequeño speech de cómo ve la Web3. Así que... Los aplausos eran a Xavi, ¿eh? Xavi, ha recibido más aplausos Miguel que Xavi. No. Compartidos. Venga, no os peleéis. Claro que sí, es un equipo. Pues bueno, Miguel, si quieres, arrancamos y te dejo aquí la primera... Fenomenal. La primera pregunta. Bueno, ¿de qué va esto, no? ¿De qué va esto de la Web3? ¿Qué hacemos aquí? Efectivamente. ¿No? Los 250 que se han inscrito, que estarán por aquí, los que no se hayan conectado todavía lo verán en remoto, o sea, en grabado. ¿Qué es esto de la Web3? Bueno, mi intervención va a ser muy cortita porque además tengo que engancharme ahora al bootcamp de tokenización, que tengo que dar una sesión súper chula sobre securities, pero quiero hacer una pequeña introducción, ¿vale? Y voy a hacer un viaje con vosotros y me voy a remontar a los orígenes de Internet. Cuando surge Internet, ¿vale? El Internet 1.0, pues bueno, no está muy claro para qué iba a servir. De hecho, hay muchísimas similitudes con lo que está ocurriendo hoy en día en torno a la Web3 y en torno a cripto con el origen de Internet. Todavía hay mucha gente que no se cree esta película, que se cree que esto es una broma, que somos todos especuladores, que es otro caso de los tulipanes, que esto no va a ir a ningún sitio, bla, 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 bla. Vale. Pero el Internet 1.0 pues nos sirvió pues para prometernos un futuro más libre, pero en definitiva pues fue un Internet muy básico, muy elemental. Un Internet muy estático, donde empiezan a aparecer una primera generación de buscadores, donde la web era muy estática, donde básicamente el negocio era posicionar tiendas online de aquella época, direcciones web, ¿verdad? Y poco más. Con la llegada del amigo Mark y compañía, alrededor del 2004-2005, aparece el término de Web 2.0 o del Internet 2.0. Entonces, el Internet 2.0 nos permitió a los usuarios ser mucho más interactivos, generar mucho contenido, ¿verdad? Lo que ocurre que es que sin darnos cuenta, pues hemos hecho que las grandes corporaciones sean todavía mucho más ricas de lo que eran. ¿Por qué o cómo? A través de nuestros datos. Sin darnos cuenta, cada vez que hacemos un like en Facebook, en Instagram o un comentario en donde sea, me da igual, estamos regalando información a los poderosos, a los famosos GAFA, ¿vale? Google, Amazon, Facebook y Apple, ¿vale? De manera que pueden comerciar, y así lo hacen con nuestros datos, ¿vale? Nosotros en esa negociación no pillamos ningún cacho. Es decir, toda la navegación que hacemos genera valor siempre para la empresa. Nosotros no pillamos nada. Y la realidad a día de hoy, hasta que nace y hasta que se desarrolla la Web3, es que, pues estamos hablando de las, seguramente, junto con Tesla, que nada tiene que ver con el mundo, quizás por los datos que almacena de coches es otra película, ¿no? Pero bueno, me olvido de Tesla, y quitando de Tesla, las principales compañías del mundo son las que nos han prometido un servicio de Internet genial y al final se han hecho ricas con nuestros datos. Fijaros que la mayoría de los usuarios no accedemos a Internet. Es mentira. Vivimos en un pequeño Matrix. Y aunque parezca un poco esto que se me está yendo a la cabeza, es así. Es decir, nos movemos en el entorno Google y no salimos de él. Google, YouTube o sus variantes. En el entorno Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿verdad? Sí. Y poco más. O en el entorno TikTok. Entonces, realmente no visitamos ya la web como la teníamos entendida. Entonces, la Web3, para mí, es un movimiento súper potente, ¿vale? Que tiene mucho romanticismo porque trata de volver a los orígenes de Internet. Es decir, trata de volver a hacer un Internet libre y que nosotros, los usuarios, seamos los propietarios de nuestros datos. Entonces, la Web3 tiene varios pilares fundamentales, que los vamos a ver en profundidad durante el bootcamp, pero para mí la palabra mágica es descentralización. Gracias a la descentralización, los usuarios con herramientas Web3 vamos a ser capaces de capturar parte del valor que generamos con nuestros hábitos. Y ya decidiremos nosotros si ese valor lo compartimos con empresas o nos lo quedamos.
¿vale? Pero ya es una cuestión de decisión por parte de los usuarios, no de las empresas. Muy bien, Yo creo o sea que realmente piensas que esto es una revolución, ¿no? Va a ser una revolución, un cambio importante en las interacciones humanas. Una pregunta, Miguel. En el bootcamp pues se han separado un poco en distintas partes, ¿no? ¿Cuáles son los elementos clave de la Web3 y por qué se ha estructurado así el bootcamp? Muy bien. Bueno, como digo, la palabra clave para mí es descentralización y a partir de esta palabra se generan una primera, segunda y tercera derivada, ¿no? Es decir, descentralización significa ser dueño de mis datos. Para eso hace falta desarrollar una identidad digital propia, descentralizada. Que no me tenga que logar yo en una web con Facebook, sabiendo que Facebook luego va a utilizar mis datos para vendérselos a un tercero. Yo me quiero logar en una web de manera que yo controle mi propia información, ¿no? Y eso pasa por una identidad digital descentralizada. La propia identidad digital descentralizada, en cierta manera, terminará siendo un NFT, porque es un asset único cuyo propietario soy yo y no es otro, ¿vale? Esos NFTs van a poder ser utilizados en metaversos. Y esos metaversos van a poder ser estructurados, organizados o gestionados a largo plazo a través de DAOs. Por lo tanto, todo parte de la descentralización. La descentralización genera una identidad digital única. La identidad digital es un NFT o puede llegar a ser un NFT. Los NFTs funcionan en metaversos y los metaversos pueden estar gestionados a largo plazo con DAOs, ¿no? Por lo tanto, para mí todo está unido. Evidentemente, hablamos de largo plazo, hablamos de empezar ya ciertos submercados bueno, pues yo creo que ya dejan de ser bromas, ¿no? Ahora conoceremos con Robert cómo funciona el mercado de los NFTs, pero es que hasta hace poco algunos hablaban de los NFTs, bueno, y siguen hablando, que se creen que esto es una broma, que esto es para estafar, que no hay valor verdaderamente hablando detrás de un NFT. Entonces yo me pregunto, en voz alta, si de verdad alguien se cree que otro está tan loco como para pagar 20 o 30 millones de dólares, bueno, pues por una cosa que no se sabe muy bien qué es. Evidentemente el que paga 20 millones de dólares por eso no está loco, sabe muy bien lo que está comprando, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que hay que entender muy en profundidad los fundamentales de los NFTs. Para eso tenemos a Robert. Vais a conocer hoy a Juan, a Nacho, vais a conocer a Edu, gente que está trabajando, picando piedra en el mundo de los NFTs, de la identidad digital, de los DAOs y de los metaversos. Y sobre todo, sabéis, los tutelianos ya lo conocéis, los nuevos, espero que os hagáis tutelianos y que lo conozcáis, que no nos gusta hablar de teoría. O sea, nos gusta siempre hablar sobre la práctica y sobre lo que conocemos. Entonces, pues bueno, vamos a intentar huir en esta conversación con estas personas de charlatanerías. Vamos a hablar de hechos, ¿vale? A mí me encanta el caso de Edu, que lleva construyendo metaversos antes de que la palabra metaverso existiera. Entonces, eso dice mucho, ¿no? Del trabajo de todos estos compañeros. Y bueno, sí. Y nada más. Yo agradeceros estos primeros minutos. Yo creo que, vamos, a mí personalmente, ya sabéis todos o casi todos, el cripto me cambió la vida y creo que la Web3 puede ayudarnos a cambiar y a mejorar muchas otras vidas. Entonces, yo siempre digo que este es un tren que está pasando. Algunos estáis en la estación, en la parada, el tren está en marcha. Creo que una de las mejores decisiones que podéis tomar en vuestra vida es subiros a este tren, ¿vale? Y bueno, yo estoy dentro, Chema, Xavi y otros muchos están dentro y tenemos sitio para todos. Así que bueno, que bienvenidos, muchas gracias por estos minutos y poco más. Fantástico. Vamos a darle un aplauso. Un aplauso muy grande a Miguel, Vamos a darle un aplauso. CEO de Tutelus, autor de varios libros y reconocido gurú de la blockchain en España. Y nada, muchas gracias. Dejamos que te vayas. Gracias, chao, pues nada, Roberto, a la palestra. Xavi, tienes que dejarle el sitio a Roberto y si podéis uniros Roberto y Juan. Perfecto, Juan, te esperamos a ti también. Y mientras tanto, pues voy introduciendo a la parte de Roberto. Nada, pues será la parte de NFTs y bueno, he escrito aquí algunas líneas. Bueno, los NFTs es la parte más parodiada, ¿no? Y a su vez es la que ha venido a explotar primero en el mundo de la Web3, ¿no? Todo el mundo conocemos el caso que tenemos aquí en pantalla de un poco de los NFTs que se han vendido por esas cantidades desorbitadas de dinero
y la cantidad de millones, no hablamos de miles de millones en transacciones anuales, ¿no? Entonces, ¿qué son las NFTs? ¿No? ¿Es solamente algo que es como una burbuja o esconden un potencial enorme al poder asociar de manera única propiedades y elementos a un solo poseedor? Entonces, para esto tenemos a Roberto Díaz, que es Senior Developer de Turing Labs y creador de Decentralist. Y nada, Robert, muchas gracias por venir. Encantado. ¿Tienes palabras? Un aplauso para Robert. Gracias. Seguro que hay muchos que están aburridos de mí, de la calle que doy con los NFTs y... Que va, si esto es abierto. Todos vienen aquí a conoceros y a conocer un poco qué es lo que contáis vosotros en el Bootcamp. Así que voy a hacer una introducción muy rápida. Roberto Díaz lleva 9 años en el mundo cripto desde el 2013 en temas relacionados con blockchain. Ha dirigido la práctica de blockchain en una multinacional de la consultoría y estuvo en el equipo fundador de Bit2Me. Seguramente mucha gente lo conoce, es un proyecto muy grande en España. Y es el creador de un proyecto súper chulo de NFTs, que seguramente por eso muchos de nosotros tenemos en nuestro perfil un pixelado súper chulo, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo por venir, Robert, y cuéntanos un poco cómo ves tú esto de la Web3 en la parte de las NFTs y por qué es esto revolucionario. Bueno, muchas gracias de nuevo por la presentación. A ver, el mundo Web3, a mí me gusta ir a la raíz de las cosas, ¿no? Soy radical en el sentido literal de la palabra, ¿no? Entonces, cuando buscas por ahí definiciones o lees sobre la Web3, es difícil, o es fácil encontrar interpretaciones que al final te pueden acabar llevando de un lado a otro y no necesariamente ser el correcto, ¿no? A mí me gusta ir a la raíz de las cosas y digamos que el término Web3 dentro del contexto cripto lo definió uno de los cofundadores de Ethereum, que para mí está al mismo nivel que podría estar de Vitalik, ¿no? Que es Gavin Wood. Este término lo definió antes o mientras estaba empezando a desarrollar Ethereum, que bueno, Gavin Wood, para los que no sepáis quién es, cofundador de Ethereum, de Polkadot y de Kusama, entre otras tecnologías, ¿no? Y de la Web3 Foundation. Entonces él habla del caso Snowden, ¿no? Caso de espías masivas, que para los que no lo conozcáis, pues era un analista de la NSA que destapó este caso en el que se espiaba hasta Angela Merkel, la ex canciller de Alemania. O sea, si espiaban a esa mujer, ¿qué no harán con nosotros, ¿no? Entonces, él habla de la Web3 como un nuevo paradigma, tan revolucionario como los anteriores, pero que se caracteriza por quitar a intermediarios que normalmente llamamos de confianza. Ahora haremos unas analogías que veréis muy, muy claramente, pero intermediarios que llamamos de confianza pero que realmente no lo son y en los que estamos depositando aspectos muy importantes de nuestra vida a todos los niveles, financiero, personal, incluso psicográfico, ¿no? Que Google sabe mucho más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Y siempre tenemos que confiar en que no van a hacer nada malo con eso. Nosotros usamos WhatsApp, por ejemplo, y no nos damos cuenta, pero estamos confiando en que el señor Zuckerberg se porte bien y haga cosas buenas. Esto es mucho suponer, ¿no? Claro. O, por ejemplo, vemos casos, incluso en el mundo cripto, ¿no? De exchange, que pensamos que son empresas muy modernas y muy descentralizadas también en muchos casos, pero no tiene nada que ver. De hecho, hay muchos casos en los que te congelan la cuenta porque, bueno, tendrán sus razones, pero tú te quedas ahí sin poder mover tus fondos o por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es la Web3? Es la web desde el punto de vista de usuario, más o menos tal y como la conocemos, solo que toda la infraestructura está descentralizada y controlada, alojada en blockchains, como puede ser la de Ethereum, y gobernada en gran medida por los propios usuarios, ¿no? Que se convierten en stakeholders de mucho más peso. Entonces, él dentro de esa definición de ese concepto piensa en 4 aspectos fundamentales, ¿no? Que son la publicación de contenido estático, desde el punto de vista de creación de contenido pura, por ejemplo, artículos en
en blogs o microblogs, o sea, microartículos dentro de plataformas como podría ser Twitter, o contenido en general, ¿no? O las propias páginas web, que al final no dejan de ser contenido estático servido, valga redundancia, por servidores, ¿no? Mensajería descentralizada también, transacciones, como ya conocemos, que yo os pueda... O sea, tú en Ethereum te puedes montar un banco entendido como una cuenta bancaria, por así decirlo, en la que puedas enviar dinero entre particulares, te la puedes montar en 30 líneas de código. Cuando realmente los bancos es algo que tú piensas, ¿cómo me voy a montar un banco? Pues al final la parte de seguridad de alguna manera viene de serie, ¿no? Correcto, exacto. Que eso nos lleva a el concepto de trustless o zero trust, ¿no? Que lo mismo no se conoce muy bien, pero es fundamental en este sentido, que es, oye, que tú no necesitas confiar en que yo te estoy diciendo la verdad o te estoy diciendo lo que hago con esto, etcétera. No. Sí. Vas a la raíz, a la fuente, a la verdad. Robert, permíteme lanzar una pregunta a la audiencia. ¿Cuántos de vosotros tenéis un NFT? ¿Habéis comprado en algún momento un NFT? Los que lo hayáis hecho, darle al corazón. Vamos a ver. Muchos. Muy bien, o sea, muy bien. Claramente el tema de los NFTs es algo extendido, ¿no? Va más allá de la burbuja, tiene otras aplicaciones, porque esta es la parte que nos cuentas tú en el bootcamp, ¿no? Claro, esto va, como suele pasar siempre, ¿no? Y como dice Chris Dixon, que es una brújula dentro del mundo de la tecnología y ahora en cripto también, decía él en 2010-2011 que la próxima gran historia que fuese a salir iba a empezar pareciendo un juguete, ¿no? Entonces, para toda la gente que habla por quitar ya este mito del medio de que si es una estafa, de que si hay timos por ahí, de que si no valen para nada, si yo os vendo un paracetamol falso, eso no significa que la farmacología sea un timo, ¿vale? O sea, con eso creo que queda suficientemente claro. Estafas va a haber en todos los ámbitos de la vida porque siempre habrá estafadores. Entonces, quedarse en eso es ir con lo de los caballos, esto, ¿no? Que no ves a los lados. Las orejeras. Exacto, sí. Entonces, bueno, desmitificado. Y aquí, si me permite, Robert, por meter aquí la cuña, en ese ejemplo que has dicho, en el mundo cripto de las NFTs, no tienes una agencia española del medicamento que te dé un certificado, ¿no? Aquí tienes que saber dónde te metes, tienes que aprender tú cuál es lo que decías tú en un webinar anterior, ¿no? Cuál es la paja y cuál es el grano, ¿no? Tienes que saber distinguirlo y tienes que formarte. Aquí el mundo descentralizado consiste en eso, en tomar responsabilidad. Sí, y lo mejor de todo es que por primera vez en la historia puedes. Con los conocimientos necesarios, nuevamente aquí tenemos que confiar en la asociación o en esta entidad de farmacología. A lo mejor están todos comprados, no lo sé. Espero que no, ¿sabes? Entonces... Buena pregunta. Con el conocimiento adecuado, que es en parte lo que vamos a transmitir aquí en este bootcamp, tú puedes ganar mucho en autonomía, hasta el punto de que los bancos del futuro, que al final acabarán siendo protocolos que corran por encima de diferentes blockchains, tú vas a poder trazar qué se hace con cada céntimo que dejas en manos de ese banco, que será un conjunto de contratos inteligentes que tokens mediante para transmitir el valor de un lado a otro, podrás ver en detalle qué pasa con tu dinero, ¿no? Los NFTs, que es lo que nos ocupa. Al final, cuando llevas un tiempo en esto, o cuando aprendes de esto, te das cuenta de que todo se va a tokenizar, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque se puede y porque en esencia, aparte de todo lo relativo a la trazabilidad de esa información, que en sí mismo ya es útil, se añade el hecho de que das liquidez a todo, absolutamente a todo, y todo al final es un mercado, queramos o no. Entonces, como todo se va a tokenizar, porque todo se puede tokenizar, tenemos dos tipos fundamentales de tokens, los fungibles, intercambiables y fraccionables, y los no fungibles, que son todos los demás. Si empezamos a pensar en cosas que son fraccionables e intercambiables, y las que no, nos damos cuenta de que hay muchísimas más que no. Entonces, aquí si quieres, Roberto, también decir que muchos de los conceptos
que parecen muy filúticos, y además porque son en lengua inglesa, ya los conocemos. En realidad, tener una tarjeta de crédito pues es prácticamente un token, ¿no? Porque tienes un número de tarjeta de crédito, una fecha de caducidad, un titular. O sea, si tú pones ahí 25.000 tarjetas de crédito en fila, pues es una blockchain en el fondo, ¿no? Será una cadena de bloques de esas tarjetas. Bueno, o un DNI. O un DNI, efectivamente. O el euro no deja de ser el token de la unidad de valor de la zona euro. Entonces, prácticamente los conceptos que parecen así un poco arduos, una vez que nos metemos en harina y los definimos con tranquilidad, vemos que lo que está ocurriendo con la Web3 un poco, y lo que estaba comentando tanto Miguel como Roberto, es esto. Es decir, estamos teniendo unas capas que meten unidades de cuenta y unidades de valor de forma automatizada con programación, lo cual agiliza mucho e implica una enorme responsabilidad, un poco por comprender, ¿no? Lo que es la gran revolución de la Web3. Es identidad digital autónoma que puede gestionar tus derechos de autor si eres diseñador gráfico en NFTs, ¿no? Como el proyecto que ha hecho Roberto, ¿no? Que nos explicará también en el bootcamp. Entonces, esa parte de tokenización, que puede resultar muy raro, si nos ponemos ahora a decir si es fungible, si no es fungible y tal, se entenderá súper sencillo y encima practicando desde una persona que hace un proyecto súper chulo. Sí, entonces, en el área de las NFTs, perdona, Robert, sí, por ir concluyendo tu parte y por dar paso a Juan, que ya está con ganas de saltar, me parece, ni siquiera... Era un poco por hacer el late night show. No, y fenomenal, si es que tenía que haberte presentado previamente, discúlpame. No. Vale, pero por cerrar la parte de los NFTs y hacer un poco una llamada a la acción, ¿vale? Porque aquí en el público puede haber gente pues de áreas de marketing o de la moda o no sé. Toda esta gente puede ver este bootcamp como un sitio, pues, oye, esto de los NFTs, crear un NFTs, necesito ser un programador como es Robert, necesito ser un desarrollador, o esto es algo que podemos verlo desde un punto de vista práctico y la importancia que le podemos dar es que aprendan cómo sacarle partido a todo esto desde un punto de vista de negocio. Sí, correcto. El bootcamp va orientado, evidentemente se tratan temas técnicos, porque al final estamos hablando de tecnología, pero va orientado o sea, no hace falta que tengas ese background, y va orientado a personas que quieren entender, quieren hablar el lenguaje de la Web3, quieren saber qué valor puede proporcionar esto en las empresas en las que trabajan, en presente y en futuro, proyectos que ellos mismos quieran crear, que por cierto aprovecho para decir que va a ser un bootcamp tanto teórico como práctico, hasta el punto de que aquellos que tengáis ideas o que se os ocurran, incluso empezando el bootcamp, iremos a medida que avanza el propio bootcamp, iremos desarrollando ese proyecto punto por punto, desde el punto de vista funcional, de negocio, técnico, y para que le vayáis dando forma a eso y entendáis cómo se pueden llevar o sea, tangibilizar esas ideas con las que probablemente entréis todos, ¿no? Como suele pasar. Fenomenal, pues oye, muchísimas gracias, Robert, un aplauso para el gran Robert, que nos da la parte de NFTs, vais a alucinar con él. Vaya oleada. Me salgo para que... Sí, te tienes que salir y damos entrada a Eduardo como profesor suplente. A ver. Aquí estoy. Vale, pues mientras va Eduardo conectándose, por fin hago la presentación. Esta vez no voy a cometer el mismo fallo, os voy a presentar un poco a los dos, ¿vale? Para que no nos quedemos, no se quede el pobre Eduardo ahí colgado de la percha. Primero, Juan Romeu, CEO de Abubambu y bueno, una persona que lleva 20 años en el mundo del emprendimiento digital, tanto web como mobile, creador de empresas, emprendedor, como por ejemplo un vertical de empleo doméstico que se llama Familia Fácil y bueno, como decía, actualmente director del exchange de criptomonedas Abubambu, que es un exchange español que opera desde el 2017. Nada, Juan, muchas gracias por venir y voy a presentar también a Edu, como decía, para no dejarle solamente aquí como espectador bajo la lupa. Pues Edu va, la parte de Juan, perdón, es la parte de identidad digital y la parte de Eduardo Ranz es la parte de metaversos. Eduardo Ranz es CEO de Virtual Voyagers y bueno, pues
Virtual Voyagers es un nombre complicado de pronunciar, como todos sabemos, pero es reconocida como una de las mejores startups en el 2022, con más de 20 premios internacionales, y como decía Miguel, Eduardo lleva trabajando en esto del metaverso desde que antes de que se llamara metaverso, desde el punto de vista de la realidad virtual y aumentada, que al fin y al cabo pues, son elementos fundamentales para la parte de los metaversos. Así que también muchas gracias a ti. Y vamos a empezar por la parte de identidad digital, ¿vale? Para mí una parte fundamental de la Web3 es la necesidad de identificar a sus participantes de una manera que aseguremos ser quienes somos, pero que al mismo tiempo mantengamos nuestra privacidad y nuestro anonimato si así lo deseamos, ¿no? Y aquí te lo dejo, Juan. ¿Cómo ves un poco la identidad digital dentro del marco de la Web3? Pues es una de las partes, yo creo que estructurales, porque necesitaremos además tener identidades digitales compatibles con las identidades actuales, que pueden ser digitales pero centralizadas. Pues nuestro propio DNI digital en España, para los que estéis en España, ya es el DNI 4.0, es decir, incluso pues contiene la biometría que está encriptada en el propio DNI. Entonces va a haber una serie de elementos, tanto humanos como no humanos, como puede ser un móvil que nos geolocalice, como puede ser un DNI que tenga un certificado digital, que bueno, van a hacer que las relaciones sean más seguras. Y por otro lado, podemos tener avatares que podrán interactuar pues, en un metaverso o podrán interactuar en una DAO, y puede servir para muchas otras cosas. Y luego también con el componente que decíamos antes. Hay una imagen que he visto justo hoy esta mañana, un poco resumiendo lo que decía Miguel. Si la web 1 era user y password en todo, la web 2 pasó a ser loguéate o regístrate con un red social, ¿no? Con un social singing. Y ahora mismo es Connect Your Wallet. O sea, entonces, Connect Your Wallet implica muchísimas cosas. Desde el punto de vista de identidad, desde el punto de vista financiero, porque si interactúas, pues tiene consecuencias tanto en el mundo no digital como en el digital, y sobre todo, pues por avalar un poco también esa parte de tus datos o de tus creaciones o de tu vida, que ahora mismo, pues sí es cierto que está muy penalizada porque las grandes plataformas parece que lo saben todo y gestionan nuestros datos de forma casi única, y ahí es donde podemos empezar un poco a hacerlo un poco más nuestro y a compartirlo de una forma más organizada y monetizable. Eso en cuanto a la identidad digital. Enganchando con esto... Perdona, Juan, aquí, si me permites, hay un cambio de paradigma importante, ¿no? Fíjate lo importante que es para cualquiera que tenga una web o una aplicación móvil, que lo primero que se suele hacer es pues la base de datos, ¿no? de clientes, ¿no? Y el acceso, el login y todo esto. Todo esto, si quieres montar un negocio en la web 3.0, tienes que conocer cómo funciona, porque si es descentralizado hay un cambio de paradigma importante, ¿no? Claro, yo creo que además el momento es bueno, porque estamos en un año en el que va a haber avances enormes en integración tecnológica y avances enormes en regulación, que ambas cosas hay que entenderlas. El bootcamp no es muy específico en regulación, aunque la parte legal también se toca porque es importante entenderla, y estamos hablando de cosas tan importantes como la protección de datos. Es decir, la protección de datos, que está muy regulada en Europa especialmente, pero también en el resto del mundo, y asociados a la protección de datos ya habéis todas las movidas que hay, ¿no? De demandas, pues ahora cerramos los APIs a Estados Unidos, o sea, constantemente todo lo que estamos viendo de lo que podríamos llamar el mundo pues, de la sociedad civil normal o de las sociedades offline, off-chain, que no están en blockchain, al final se va a tener que replicar. Y luego el hecho de poder logarte de una forma totalmente que no albergue dudas en la blockchain es lo que te va a permitir saber quién es quién. Es decir, uno de los puntos que daremos también es una cosa muy concreta. Vamos a hacer una pregunta para dinamizar. Si vosotros pudieseis haber registrado en el año 1998 Coca-Cola.com, ¿lo habríais hecho o no? La pregunta es, ¿sabríais hacerlo ahora en la blockchain de Ethereum? ¿Alguien tiene un registro ENS? ¿Qué colores tienen que clicar? Vamos a hacer, si alguien registraría Coca-Cola.com antes de Coca-Cola, el corazón. Y si no lo registraría, porque pasa la carita feliz. Pregunta capciosa, donde la talla. Buscando el aplauso fácil. Muy bien, Juan, bien. Bueno, pues un poco lo que queremos
lo que queremos decir es que, como decía también Miguel, estos procesos que ya ocurrieron con los dominios.com, que van sobre un protocolo, la blockchain ya integra sobre ese protocolo de Web 2, el protocolo de la blockchain, ¿no? Entonces, ahora mismo no es por registrar Coca-Cola.eth o Coca-Cola en otro sistema de dominio sobre blockchain, pero sí es cierto que el que tenga un negocio y lo tenga registrado con un dominio.com ya lo va a poder registrar en un dominio sobre blockchain, sobre Ethereum, por ejemplo, ¿no? Que es el que explicamos en el bootcamp, de manera que cualquier smart contract que vaya sobre la blockchain de Ethereum va a ir directamente a ese contrato y no hay forma humana de que te lo puedan hackear ni nada, porque es un protocolo pues súper seguro, con unos desarrolladores gigantescos, y ese mismo nombre, por ejemplo, imaginemos que ponemos, pues yo qué sé, manuelgarcia.eth, ese mismo nombre ya en sí ya es un NTF, con lo cual enganchamos con la parte primera del bootcamp. O sea, una vez que hayamos entendido los tipos de NFTs, perdón, no NTF, NFTs, los tokens no fungibles, que son, pues eso, contratos que asignan cualidades únicas, comprenderemos que nuestra forma de identificar pues es muy fácilmente asimilable a ese tipo de contrato y es muy fácilmente asimilable a un wallet. Entonces, bueno, sí. Ya es bastante revolucionario en cuanto a que te da una seguridad enorme y también una trazabilidad enorme. Es decir, porque o sea, que en realidad quien quiera participar en el mundo de la Web3 necesita tener un wallet, ¿no? Pues un MetaMask o un Trust o algún wallet de este tipo, ¿no? Alguna billetera cripto que le permita identificarse. Aquí voy a lanzar yo una pregunta antes de pasar a la parte de Edu, que es, a ver, ¿quién de la audiencia tiene una billetera cripto? Dadle, por favor, al corazón si lo tenéis. Vamos a ver. Muchos. O sea, la audiencia es avanzada, ya están entrando en el mundo de la Web3. Fenomenal. Pues nada, Juan, muchísimas gracias y pasamos al gran Eduardo. Y mientras tanto, sí que le pediría a Nacho que se conecte en la posición de donde estaba Juan. Nacho, aprovecho también para presentarle, pues Nacho es informático, formador y divulgador de DAOs. Coordina movimientos de transparencia electoral para asegurar la verificación ciudadana de votaciones y además desde el 2017 es miembro de Avalbit, que es la Asociación Valenciana de Bitcoin, y por supuesto también es profesor del Bootcamp en Web3 de Tutelus, donde era la parte de divulgación y DAOs. Por cierto, chicos, si tenéis algún comentario que hacer mientras habla el otro profesor, adelante, ¿vale? Si queréis hacer alguna pregunta, que por cierto se me ha olvidado, no he lanzado ninguna pregunta aquí al público. Si queréis hacemos una pequeña pausita, si alguien quiere lanzarse, tiene que darle al botoncito de aquí de la derecha y lanzar una pregunta. ¿Te parece, Edu? Te dejo ahí un poco... Sí, claro, por supuesto, encantados. Venga, ¿quién se anima entre el público a lanzar una pregunta? Xavi, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Venga, 5, 4, 3... Nada, no hay preguntas. Bueno, estamos explicando todo muy bien, como decían los profesores. Pues a ver, vamos con Eduardo. A ver, la parte de metaversos. Aquí Facebook, todo el mundo sabe que ha dado un gran paso e incluso se ha cambiado el nombre para llamarse Meta. Bueno, Facebook, por cierto, que os ha dado un premio a vosotros, a vuestra empresa, a Virtual Voyagers, como una de las mejores startups. Así que enhorabuena por eso. Pero claramente, al cambiar este nombre a Meta es una declaración de intenciones brutal. O sea que, y nos guste o no, el amigo Mark pues sabe verlas venir, ¿no? Y de ahí que haya comprado empresas, bueno, por millones y millones, ¿no? Como Instagram y WhatsApp, pero que están en el centro de nuestra vida digital, ¿no? Entonces, bien, pues sabemos que los metaversos están ahí y que van a tener mucho que decir en las interacciones humanas, ¿no? Es un tema mollar que nos va a contar en el bootcamp Eduardo y que, como decía antes, lleva muchos años trabajando en esto. Eduardo, correcto. Muchas gracias por venir. Nada, vosotros. Cuéntanos un poco. Sí, os cuento. Cuéntanos bueno, un poco a ver, cómo ves por la un lado, Web3 y los metaversos. Sí. Voy a seguir un poco, fíjate, un poco la evolución que estaba comentando al principio Miguel acerca de la evolución de Internet. Comparto muchísimo la evolución que estaba diciendo desde la Web 1, desde la 2 a la 3. Me parece que la compartimos, creo que todos los que estamos aquí, pero está muy enfocada desde el punto de vista de los datos.
y para nosotros, con el concepto de la descentralización, cosa que compartimos y que aspiramos y que creo que es absolutamente razonable, pero creo que se olvida dentro de la Web 3 o de lo que también se puede llamar, ya desde un punto de vista más terminológico, incluso la Web 3.0, ¿qué pasa con la capa de la visualización? Entonces, creo que no solamente existe una revolución del nuevo Internet desde el punto de vista de los datos, que lo hay, sino también lo hay desde el punto de vista de la visualización. Es decir, estamos pasando de un mundo plano, de un mundo de consumo de pantallas, a un mundo donde se consume todo en 3 dimensiones y donde ese contenido va a ser integrado en nuestro día a día de manera hiperrealista, integrado con nosotros, de un modo que casi no vamos a distinguir un poco qué es real o virtual, con todas las matices que tiene todo esto. Entonces, los metaversos a lo que al final vienen es a decir, bueno, de acuerdo, existe un nuevo Internet que puede ser, no nos engañemos, también centralizado o descentralizado. Todos queremos, por esta nueva evolución, que obviamente sea descentralizado o al menos empiecen con capas semi-híbridas, pero la visualización, ¿qué pasa? ¿Vamos a seguir estando compartiendo, consumiendo contenido, información en mundos planos? Sí, seguro que lo estemos haciendo, pero se abre un nuevo mundo de un Internet experiencial, de experiencias, de actividades, de democratización, en donde mucha gente que no puede hacer cosas va a poder hacerlas a día de hoy y lo va a poder hacer en todos los sectores y de maneras muy profundas. Y eso es lo que realmente, bajo nuestro punto de vista, es donde viene esa evolución que te provee el concepto de los metaversos. Que no nos engañemos, es decir, el tema de los metaversos, o sea, lo sabéis, es decir, hay un humo, un hype desmesurado, es decir, nosotros mismos lo sabemos desde el principio. Seguro que este año hay alguna turbulencia de bajada, seguro que empiezan a surgir titulares de uy, esto hay mucho humo, hay mucho hype. Claro que lo hay. Nosotros venimos haciendo ya temas de realidad virtual aumentada, temas de 3D desde hace 7 años. Empezamos con temas de vídeo 360, que seguro que algunos lo habéis probado, temas de 3D con realidad virtual, luego ya nos metimos también con realidad aumentada. Se ha generado durante este tiempo, por eso es la foto de la izquierda arriba, como una tormenta perfecta, en donde al final ha ido evolucionando como tecnologías que parecía que cada uno iba a su rollo. Es decir, yo llevo formándome y compré Bitcoin en el 2013 y gustándome mucho el tema del blockchain, pero como que todo iba en paralelo y parecía que cada uno, es decir, el blockchain iba por su rollo, la realidad virtual iba por el suyo, y cuando tú hablabas de vinculación y de convergencia tecnológica, la gente decía, pero ¿qué dices, tío? No tiene absolutamente nada que ver. Pues fijaos a día de hoy cómo el nuevo Internet está como empacando todo y diciendo, oye, mira, la capa de datos y parte de lógica se la lleva la parte de Web3, de blockchain y todo este tema de descentralización, y toda la parte de visual se la está llevando, al menos de manera parcial para ese consumo experiencial, se la está llevando la parte de metaversos. Con lo cual, todo se ha dado como una confluencia, una convergencia brutal, acelerada encima por el tema del COVID, donde cuando al final hemos intentado hacer cosas encerrados durante casi año y pico en nuestras casas, como que se quedaba un poco el tema de la experiencialidad, ¿vale? Entonces, yo no sé cuánta gente ha probado aquí experiencias de realidad virtual, incluso que le den al corazoncito quien sí y a la carita si queréis quien no. ¿Quién ha probado experiencias un poco de calidad en realidad virtual con unas buenas gafas? Más o menos entre los azules, los rojos, considero que esos son los que no. Hay como quizás más que sí, más que no. Es que cuestan una pasta las gafas, ¿eh? La habrán probado en alguna feria, porque valen un pastizal y luego son un No te creas que valen tanto. Es decir, las gafas cuestan a día de hoy unas gafas ya de una gama medianamente buena, como las Oculus Quest 2, y no me llevo nada de comisión por hacer, obviamente, comentar esto, pero son 350 €, es decir, que es lo que vale un móvil de media gama. Y a nivel experiencial yo recomiendo que la gente lo vea, porque estamos de verdad a los albores de lo que sería el nuevo Internet, con lo cual... Yo creo que hay un margen de mejora bastante grande en lo que es el interfaz todavía. Yo, a ver, igual es que soy muy raro, pero con las Oculus, que me las compré, macho, me daban unos mareos de la leche. Nada, eso, pero digo, el tema de los mareos... o sea, ahora miro las Oculus y me agarro a la mesa. ¿Qué Oculus son? Pues las últimas, las Quest 2. Pero las Quest 2, eso es porque hay algún tipo de experiencia que no debería ser permitida para que se diseñase como tal. Porque, en principio, una experiencia bien diseñada no debería marear. Lo que pasa es que hay determinadas experiencias que no se pueden hacer. Por ejemplo, en las que implique movimiento, en las que implique desplazamiento que tú no estés controlando. Eso, obviamente, siempre va a marear, al menos a día de hoy. Pero a día de hoy, una experiencia bien diseñada no debería marear. Nosotros estamos siempre muy centrados en que todo lo que hagamos, obviamente, no maree.
y además seguro que irán apareciendo nuevos interfaces como más trabajados, menos voluminosos. Hablaban de las lens de Apple que también iban a salir. Sí, Apple va a lanzar supuestamente este año, a partir de septiembre, supuestamente va a lanzar unas de realidad virtual aumentada. Digo, supuestamente se sabe que están trabajando, se sabe que el segundo departamento más grande de Apple después del iPhone es el que está trabajando en estas gafas de realidad virtual aumentada. Sí. Se pretende que primeras van a salir con una gafa de realidad virtual aumentada, con una historia que se llama Pass-Through, que va a generar una nueva subcategoría brutal en el mundo de la realidad virtual. Esto obviamente lo veremos dentro del bootcamp. Y luego todo esto evolucionará hasta que al final tengamos como unas gafas como las de Ver, donde estemos viendo contenido integrado, contenido virtual integrado en nuestro mundo real. Y todo esto ya aterrizándolo en el contexto de nuestra audiencia que está pensando hacer el bootcamp de Web3 de Tutelus. Sí. ¿Cómo? O sea, esto abre unas posibilidades de negocio brutales. O sea, no te puedes imaginar. Es como una réplica de un mundo físico en un mundo virtual. Claro, donde se puede hacer donde la descentralización de los datos está ahí, la descentralización la tienes ahí, la lógica de negocio la puedes hacer en parte con temas de blockchain y también, si no, con inteligencia artificial o con la lógica de negocio que puedas tener como quieras, y donde la visualización, aparte de las pantallas planas, que no se trata de desterrar las pantallas planas, hay determinados contenidos e información que tiene todo el sentido del mundo que sea una pantalla plana, pero en toda la parte experiencial, pues que esos contenidos, que esas identidades, que la gobernanza, que se hablará del tema de las DAOs, pues todo eso se pueda llevar a la capa descentralizada y toda la parte de visualización se pueda hacer a través de los metaversos, que lo que hacen al final es aglutinar una parte de realidad virtual, con lo cual se va a estudiar todo lo que es el tema del ecosistema, cómo se puede ver, qué limitaciones existen, qué potenciadores también existen, incluso la parte de realidad aumentada, qué es lo que se puede hacer a día de hoy, no solamente con temas de gafas, sino con el móvil. También existe la realidad aumentada de móvil, pues lo mismo, el ecosistema, qué es lo que hay, qué players de mercado, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Vamos a analizar incluso los metaversos que a día de hoy existen, tanto centralizados como sobre todo, obviamente, descentralizados, para que la gente que asista al bootcamp tenga criterio suficiente como para poder determinar si el proyecto que está vendiendo, que es un metaverso, es un proyecto consistente, tiene sentido o no lo tiene, porque sabéis que el 90% de los conceptos que existen a día de hoy dentro de los proyectos, tú te vas a CoinMarketCap, buscas que ya hay crear una pestañita de metaversos, listas todos y dices humo. Es decir, no hay proyecto, intentan utilizar muchos que se ha visto y hay datos de cómo la gente intenta posicionar el concepto del metaverso para intentar atraer, obviamente, atención / liquidez, con lo cual se trata un poco de dar esas pautas, de definir qué puede ser el metaverso, qué características tiene que tener para que la gente lo entienda y para que cuando alguien vea un proyecto también diga, oye, esto, cuidado por esto, oye, quiero crear un concepto de metaverso. Bueno, pues ya tengo al menos los mimbres, la base, para poderlo ir construyendo, saber qué limitadores tengo y qué puedo hacer para potenciarlo. O construir por encima de los metaversos que, aunque estén todavía inmaduros, sí que son cosas que van a llegar y que se van a ir desarrollando, y por eso hay grandes bichos de la industria metiéndose ahí, desde el plano de los juegos hasta el plano de Facebook. En fin, hay un montón de gente que ya está invirtiendo ahí, van a salir un montón de cosas, y esto es un momento disruptivo, y ese es el momento que buscan las startups y las empresas pequeñitas para buscar su nicho de mercado, ¿no? Y decir, yo no puedo competir con los grandes en el terreno conocido porque ya lo tienen ellos copado y es muy difícil competir, pero en este terreno nuevo salen oportunidades, ¿no? Disrupción del mundo de vamos la moda, del mundo vamos a ver, a nivel sectorial, Chema, vamos a ver como muchos sectores distintos que se ven impactados. Es decir, no solamente uno, sino vamos a ver en torno a 15 sectores que se ven impactados con casos reales. Veo que sea un poco pequeña, ¿no? Pero si ampliáis incluso la diapo que hay ahí con las 4, ahí hay casos. El primero de arriba a la derecha, por ejemplo, nosotros hemos contribuido con Facebook, con Meta, en la creación, hace ya cerca de 2 años y pico, en la creación de los que serían los conciertos virtuales, donde la gente entra con sus avatares y en tiempo real están los artistas cantando y la gente está bailando, compartiendo. Pues lo vamos a contar un poco desde el punto de vista de, como decía Miguel, decir, de la realidad, de estar en el barro, de estar ahí metidos, pues eso, en el campo de batalla, luchando con el asunto y no desde la Torre de Marfil, pues un poco hipotetizando. Incluso abajo hemos sido los creadores de un metaverso que se ha anunciado que es como el primer metaverso español, al menos es el titular que le puso la prensa, para Vodafone.
Entonces, esto se ha anunciado, se va a lanzar este año y nosotros hemos sido los creadores de ese metaverso. E incluso no solamente metaversos en realidad virtual, sino en realidad aumentada con estas gafetas o con el móvil, como fue este caso, en el que con Mastercard estábamos trayendo como una montaña de Austria, donde ellos tienen un partnership que para quien le guste mucho el esquí, la montaña de Hahnenkamm en Austria, pues traíamos la montaña, podés jugar un videojuego y todo eso se integraba en tu entorno. Entonces, sobre todo, para remarcar que esas capas visuales las vamos a contar sobre todo desde un poco del conocimiento del barro, de lo que se hay y se deja de hacer, ¿vale? Eso es un poco la idea. Muy bien. O sea, para formarse en todo esto, Edu, Tutelus bien. Tutelus perfecto, es decir, al final todo es coherente desde el punto de vista de la descentralización de los datos y creo que es 100% coherente ahora con esa capa visual, así que nosotros encantados de estar aquí, un honor, ya sabes que absoluto. El honor es nuestro, Edu. Pues nada, un aplauso muy grande para Edu, un placer tenerte con nosotros. Abandono. Chao chicos, un placer. Bien, estás haciendo ahí la competencia. Muy bien, pues vamos con Nacho. ¿Qué tal, Nacho? ¿Bien? Muy bien, encantado de estar aquí entre gente tan, no sé, tan inquieta, ¿no? Y bueno, pues nada, buenas tardes. Tú le has dado. Yo creo que somos un grupo de gente inquieta que queremos participar de este futuro prometedor. Uh-huh. Y vamos a la parte de las DAOs, que es la que llevas tú. Yo he hecho aquí también una pequeña introducción y unas preguntas, ¿no? Porque a mí la parte de las DAOs, que quizás es un poco la parte desconocida, me parece el catalizador fundamental de todo esto, porque bueno, ¿cómo puede una organización existir más allá de las fronteras y de las regulaciones, ¿no? ¿Cómo pueden las personas organizarse y dotarse de sus propias reglas sin tener que estar pues, sometidos a las legislaciones locales? ¿Puede un metaverso crear reglas libres votadas por sus miembros y funcionar por encima de cualquier legislación? ¿El futuro del intercambio libre es a través de las DAOs? Te pongo aquí un poco los elementos, Nacho, para que tú los articules y nos cuentes la parte que nos das tú en el bootcamp de DAOs. Sí, esto no solo es posible, sino que va a acabar siendo así. De hecho, Miguel ha hecho una introducción muy buena de todo lo que es la Web3, ¿vale? Y ha puesto el ejemplo de Facebook, en el cual nosotros vamos a poder poner contenido y vamos a ser partícipes un poco de los beneficios de ese contenido. Pero es que yo iría mucho más allá. Es que la Web3 nos va a permitir ser propietarios de la empresa de contenidos, o sea, propietarios del nuevo Facebook, pero no solo vamos a poder ser propietarios del nuevo Facebook, sino con los tokens o la participación que tengamos vamos a poder tomar decisiones, ¿vale? Y la parte de decisiones es lo que va a gestionar la DAO, ¿eh? En el esquema que estás poniendo ahora precisamente, para mí la DAO es la vertebración de muchos elementos de la Web3, ¿vale? Con DAOs se están haciendo inversiones en NFTs, la parte de identidad digital también tiene mucho que ver. Todo el mundo DeFi no se conciben proyectos y protocolos DeFi sin haber una DAO detrás, sin que la gente pueda ser propietario del protocolo y participar en esos protocolos. Y luego, pues las DAOs, se pueden crear entramados de DAOs, pueden interactuar unas DAOs con otras. Esto es muy interesante, en el curso lo vamos a ver todo y lo más importante no solo que lo vamos a ver, sino que lo vamos a tocar, ¿no? Que la gente va a acabar haciendo su propia DAO, diferentes tipos de DAO, con lo cual y van a poder interactuar unas DAOs con otras y usuarios o alumnos con las DAOs por supuesto con la propia DAO que haya creado, más con las DAOs de los compañeros. Claro. Y luego eso, interactuar unas DAOs entre unas con otras, votar desde una DAO en otra, en fin, es una locura, ¿no? Todo esto. Y es que al final, Nacho, sí, si me permites, o sea, el mundo cripto a veces se percibe como un universo, pues, como es descentralizado y es, pues, casi individualista, ¿no? De
oye, pues es tú contigo mismo y tú eres alguien anónimo que estás ahí, haces tus cositas en el mundo cripto y sin embargo lo que hace es un poco todo lo contrario, ¿no? Desde esa descentralización permite la colaboración en sus múltiples formas, ¿no? Es como muy promiscuo en el tema de la colaboración. Yo no he visto, digamos, grupos de gente tan colaborativos como en el mundo cripto. Y al final todo esto, como tú dices, se articula para que sean gente anónima a través de una serie de herramientas, ¿no? y de funcionarias o protocolos que permiten funcionar sin tener que llegar a una reunión y decir, oye, somos este o aquel, ¿no? Y llegar a un acuerdo, sino que directamente por participación dentro de la DAO permite que la gente más interesada en que la DAO vaya bien pueda decidir, ¿no? Con más capacidad que otros, ¿no? Bueno, imagino que hay miles de tipos de implementaciones. Aquí tú eres el experto. Sí, hay muchísimas implementaciones. Es que las DAOs, yo creo que, en fin, cualquier modelo de asociación, de agrupación, de empresa, de organización, es trasladable a DAO y muchas se van a convertir en DAOs. Incluso proyectos de colaboración van a nacer como DAOs. Entonces, bueno, yo este es el tercer curso que voy a impartir ya sobre DAOs. Y al final del curso, pues siempre ocurre que la gente crea su propia DAO, crean nuevos modelos de negocio, algunos salen bien, otros no tan bien, pero la gente empieza a colaborar y a organizarse, es una pasada. Yo me gustaría abusar un poquito de las herramientas de dinamización que tenemos bajo, ¿no? Y preguntar, o sea, cuánta gente de los que estamos aquí participan actualmente en una DAO. Que le den al corazoncito los que estén participando en una DAO y a una carita azul o roja los que no. Pues aquí hay muchos que no. Aquí sí. Las DAOs tienen que penetrar mucho más. Sí. ¿Y por qué es relevante el tema de las DAOs para alguien que esté buscando implementar un negocio, que mire esto desde el punto de vista del marketing? ¿Por qué es esto relevante? Bueno, vamos a ver, a nivel de inversión genera muchísima confianza en el inversor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la DAO es una organización que tiene unos estatutos y esos estatutos se basan en un contrato inteligente que es inmutable, ¿de acuerdo? Una DAO se puede parametrizar, incluso el sistema de gobernanza se podría parametrizar y cambiar algunos de esos parámetros, pero ya una vez está funcionando la DAO, cualquier cambio que se produzca tiene que ser por consenso, ¿de acuerdo? Es decir, mediante una votación. Esto significa que bueno, a ver, puede haber cambios muchas veces porque a lo mejor la DAO quiere adaptarse a unas circunstancias nuevas, porque ve que a lo mejor algo que se pensaba que iba a funcionar bien de una forma, pues no funciona tan bien y entonces quiere cambiar un poco esas reglas, ¿no? Entre comillas. Entiendo. Entonces, o sea puede cambiarlas, se puede proponer un cambio, pero cualquier cambio va a partir siempre de una, o sea, va a requerir una votación. Entonces, esa seguridad y luego esa facilidad también de gestionar los fondos, de crear la DAO prácticamente en 10 minutos, una vez ya sabes cómo la tienes que crear, de transferir fondos de un sitio a otro, de la facilidad de participación mediante nuestro MetaMask, ¿no? O nuestra billetera, pues eso va a hacer que muchísimas empresas, a lo mejor no toda su organización, pero parte, departamentos, etcétera, al principio empezarán con pequeños departamentos e irán pasando a convertirse en DAO. O sea que es fundamental diseñar correctamente una DAO desde el principio para que luego no se encuentre bloqueada o que no prospere porque está mal diseñado desde el principio. Me recuerda un poco a los tokenomics, ¿no? Del diseño de los tokenomics de un proyecto. Sí, efectivamente. Mira, tenemos aquí a David MV que tiene una pregunta. David, te animo a que saltes a la palestra y que lances tu pregunta con valentía. Tienes aquí la opción a la derecha de levantar la mano y si lo haces, yo te voy a dar paso. Si no lo haces, leeré tu pregunta en alto. Vamos, David, anímate. Tiene que pinchar el circulito, ¿no? En la cámara.
Sí, no, tiene que pinchar aquí a la derecha en el quinto bloque de color blanco, que hay como una persona levantando la mano. Vale. Tiene que pinchar ahí, entonces me sale aquí como que está pidiendo para intervenir. Pero bueno, no se anima, así que sigo yo. Dice, la mayoría de las decisiones, las mayorías decisorias de las... Ah, mira, aquí está David. Vamos, David. A ver. ¿Ahora se me oye? Hola, David. ¿Se me oye? Se te oye. Desde Vale. Alicante, muy buenas. Hola. Hola, David. Hola, Nacho. Tuve el placer de conocerle el día de la presentación de Rental en Valencia. Sí, efectivamente. Sí. Estupendo. Sí. Nada, la pregunta que yo quería hacer es, cuando has estado hablando del tema de las votaciones, entiendo que siempre habrá una mayoría y entiendo que esas mayorías se determinarán antes en estos estatutos inmutables, ¿no? Cuando se escribe o cuando se determina la DAO o cuando se diseña, una vez se ha diseñado, como bien has dicho, y ya es inmutable, estas mayorías a la hora de tomar decisiones se registran ahí en ese contrato, ¿no? Bueno, en realidad la DAO tiene su propio token de gobernanza. Entonces, cuando creas la DAO, tú ya puedes incorporar wallets, o sea, direcciones de Ethereum o de la blockchain en la que se esté creando la DAO, ya las incorporas como participantes. ¿Y cómo los incorporas? Pues asignándole tokens, o sea, un poder de decisión. Hay DAOs donde, tampoco vamos a profundizar mucho, donde un holder es un voto o donde un token es un voto. Entonces eso es parte de la configuración y tú en esa configuración inicial metes a los primeros holders, pero luego se pueden ir añadiendo nuevos holders como muy fácil, dándoles tokens de gobernanza, pero claro, ya cada vez que se asignen esos nuevos tokens de gobernanza necesitan pasar por una votación. Sí, sí. O sea, al final las DAOs es como aprender a montar empresas con sus estatutos, pero de una manera completamente abierta, ¿no? Donde diseñas las normas desde el principio. Entiendo que esto se puede parametrizar. ¿Correcto? Sí, total. Bueno, hay frameworks más rígidos que otros, pero sobre todo, por ejemplo, los frameworks de Aragon, que son, digamos, las DAOs más populares y las que... Empresa española, por cierto. Empresa española. Empresa española, totalmente, sí. Bueno, creo que están en Singapur, me parece. No, en Suiza, perdón, están en Suiza. Sí, le llevarán los jamones. Para Suiza, ¿no? Como aquella marca de coches. Sí. Oye, mira, bueno, tenemos a Óscar que también se anima a hacer una pregunta. Óscar, pide intervención, venga, anímate. Bueno, acabo un poquito. Las DAOs ya son modulares. Se le pueden añadir módulos en función de los sistemas de gobernanza o utilidades o votaciones o tal que queramos, o sistemas de finanza o tokenización que queramos hacer. Fenomenal. Sí, adelante, Óscar. Óscar, pide paso y ahí estás. Hola. ¿Me oís bien? Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola. Hola, Óscar. Hola, una pregunta en relación a la gobernanza de la DAO y de la toma de decisiones. ¿Puede ser un punto débil que no todo el mundo tenga el mismo nivel de conocimiento o el mismo nivel de entender el sistema y por lo tanto pueden decidir o tomar decisiones que vayan en perjuicio de la DAO o no sé si me explico bien, en relación a... Para entender todo este sistema se necesita un conocimiento previo importante. Yo puedo tener muchos tokens, es decir, muchas cosas, pero igual no tengo el conocimiento necesario para la toma de decisiones. Y no la manipulación de las masas, ¿no, Óscar? No, manipulación no necesariamente, sino es desconocimiento. Es decir, bueno, igual estamos tomando una decisión que no tenemos suficiente expertise o conocimiento para saber lo que va a provocar y esto nos va en contra. No necesariamente jugar de una manera mala, sino decir, es que no lo sabíamos porque todo esto es muy nuevo. Sí. Vale, no sé si existen mecanismos para intentar regular esto. Esto ocurría antes de las DAO. Óscar, entra Edu. Entra y comentas. Porque tienes aquí a Edu y dice que está de acuerdo contigo, Óscar.
Yo, de hecho, también Sí, estoy... hola Óscar. No, lo comentaba justamente escribiendo ahí. Es que justamente ese tema, yo compré varios tokens, varios proyectos, sigo siguiendo desde hace tiempo, y justamente en PolkaSwap, con el concepto de las DAOs, se abrieron determinadas decisiones en las que al final pues la comunidad votó una serie de decisiones pues que no fueron muy, es decir, que a la vista, a la historia me refiero, y se liberaron todos los tokens, todo el supply, el valor se vino abajo y cosas que de algún modo incluso los propios creadores del proyecto dijeron, madre del amor hermoso. Entonces es cierto que hay veces que la comunidad toma una serie de decisiones por desconocimiento, por lo que fuese, que... Bueno, Sí. precisamente este bootcamp lo que aporta es conocimiento en diferentes áreas para que en el caso de que exista una votación que requiere ciertos conocimientos técnicos, pues la gente pueda votar con mayor criterio. De todos modos, esto es la vida real. O sea, en Sí. la vida real tomamos decisiones y tenemos que saber si podemos o no podemos participar en esas decisiones, y en caso de tomar partido en esas decisiones tenemos que hacerlo siempre desde el máximo conocimiento posible, y más si lo que estamos implicando son activos, fondos, etcétera, ¿no? Claro. Entonces ahí Al final es teoría de juegos, ¿no? Las DAOs se diseñan para incentivar que el interés esté alineado con las decisiones, ¿no? El interés de la gente que opina, ¿no? Pero claro, esas decisiones pueden ser manipulables, y a eso me refería con la manipulación de las masas, que yo lo he visto también en varios proyectos, y pueden ser erróneas. Como decía también Nacho, es la vida misma. O sea, hay decisiones que un consejo de administración toma y bueno, No. su interés es que vaya bien y se equivocan. te puede salir eso en un consejo de administración, una decisión que te estén engañando, te puede ocurrir en unas elecciones a un parlamento, te puede ocurrir en muchísimas facetas de la vida. Yo vengo del mundo del deporte y las asambleas de los clubes pueden tomar las decisiones más esperpénticas posibles, ¿no? Por lo tanto, y aquí es cómo se gestiona la asamblea, ¿no? Pero bueno, entonces ya es trabajo de la Junta, ¿no? De gestionar la asamblea. Pero claro, aquí, no sé, veo este elemento, ¿no? La necesidad de quien vaya a tomar decisiones, establecer Totalmente. mecanismos de formación. Óscar, en el mundo De del formación y deporte, de debate, esto tiene mucha aplicación. Sí. Así que te esperamos en el bootcamp. Gracias. Óscar, claro. te voy a sacar porque tenemos otra pregunta. Parece que el tema de las DAOs ha animado aquí al personal. Carlos Pérez, hasta luego. Carlos, dale. Hola, encantado. ¿Qué pasa, Carlos? Casi Hola no te Carlos, echo buenas de- tardes. Muy bien. Mira, una pregunta rápida. Antes se puso un ejemplo chulo cuando estabais hablando de los NFTs, de los tokens, y claro, yendo al mundo real, pues el dinero pues no deja de ser pues algo pues que vale, ahora lo podemos crear, lo podemos llamar de token y podemos crear muchas diferentes fórmulas parecidas. En el mundo de los DAOs, Carlos, sí. Carlos, perdona, Sí. te voy a interrumpir un segundo para la audiencia. Quedaros hasta el final porque tenemos una sorpresa, ¿vale? No os diluyáis ahora, que ya casi hemos llegado al final. Vale, Dale, muy Carlos, bien, perdona. Muy bien, vale, perfecto. Ya. Sí, es que si sigo ya doy aquí el curso, ¿eh? Pues mira, en el mundo real, tradicional, si salimos a la calle, lo más parecido a una DAO sería una cooperativa. Antes estabas hablando de estatutos, sería como una cooperativa súper ya, en vez de con un notario, con smart. Se ha cortado. Sí, ¿no? creo que se nos ha olvidado. No pasa nada. darle Yo creo que he al- entendido la pregunta, y si no, pues que vuelva a salir. No vamos Vale. Vale, yo voy contestando, y si se puede volver a conectar. Pues Claro, no- conéctate de nuevo, no hay Carlos. problema. Sí, pero bueno, Pero, vamos a ver. Una DAO puede funcionar como una cooperativa, como una. A ver, ¿cómo podría ser también? Pues como una ONG, como. Es como una empresa, ¿no? Porque, o sea, al fin y al cabo, una cooperativa es un tipo especial de empresa, y una DAO es como un grupo de gente tomando decisiones que si diseña ahí puedes parecerse más a una cooperativa o a una ONG o a una empresa al uso, ¿no? Entiendo. Mira, yo para que veáis la extensión de las DAOs, que es un tema un ejemplo que me gusta dar, es, por ejemplo, ya sabemos, ¿no?
porque lo estamos aprendiendo todos, que cualquier bien se puede, o cualquier activo se puede tokenizar, y por ejemplo, si tokenizamos un piso, hasta ahí yo creo que la gente lo tiene muy asumido. Un piso se puede tokenizar, vale, pero cuando haya un desperfecto en el piso y haya que reparar, los presupuestos que se presenten, ¿quién decide qué presupuesto es el que vale para reparar o sea, para el mantenimiento, ¿no? del piso? Pues yo creo que tendrían que ser los propietarios del piso, ¿no? Y ahí una comunidad de vecinos, ¿no? Podría ser una perfecta DAO. Una comunidad de vecinos, sí, lo iba a decir antes, pero no me salía el nombre, sí, perfectamente, sí. Bueno, pues nada, oye, Nacho, un placer, y eres el que has generado más debate y más participación, así que enhorabuena, el tema de las DAOs promete. Y nada, si quieres quédate conmigo, te damos un fuertísimo aplauso. Muchas gracias, Nacho. Bueno, espero veros a todos en el bootcamp. Efectivamente, por ahí vamos. Yo creo que... Muchas gracias por los aplausos. Aquí desvelo la sorpresa final. Como decía, vamos a dar... ya sabéis que tenemos un filtro importante, ¿no?, en los perfiles que optan a las plazas, pero vamos a dar a las próximas 3 plazas que confirmen, vamos a hacer un regalo de 1000 tuts, ¿vale? Y para aquellos que no conozcáis lo que es el tut, tengo aquí una pequeña presentación muy rápida que es sobre el tut, que es nuestro token, ¿vale? Que a día de hoy no tenemos una DAO en lo que es Tutelus, pero sí que tenemos un ecosistema que está gestionado con este token, ¿no? Y es un token que va francamente bien y como os decía, a las 3 próximas confirmaciones les vamos a regalar 1000 tuts para que empecéis a trastear con el mundo cripto si es vuestra primera vez, y para que los disfrutéis y los cambiéis o los stakeéis, que ya sabéis que damos una buena rentabilidad dentro de nuestra aplicación descentralizada. Y nada, para aquellos que queráis confirmar, podéis mandarle un email, seguramente lo conocéis ya, admisiones@tutelus.com, o en el 644-652765, que es el WhatsApp de Mario, donde os atenderá encantados y no perdáis la oportunidad. Y nada más, nos despedimos, daros las gracias a todos por la participación, sobre todo a los profesores. Yo creo que ya seguramente estáis súper convencidos de que Tutelus es el sitio adecuado para aprender de lo que es la Web3, y que la Web3 es un tema que tenéis que meteros cuanto antes para que no os quedéis atrás, porque la revolución no espera a nadie. Así que, lo dicho, un placer. Muchas gracias, Edu, muchas gracias, Nacho, Juan y Robert. Ha sido un gran placer teneros hoy aquí, y hasta la próxima. Un aplauso para mí. Venga, hasta la próxima. Cerrando conexión. Chao.